Recientemente vi un video de Agustín Laje en el que intenta probar que la ideología de género sí existe. Sin embargo, en ningún momento lo demuestra, por ello decidí hacer este podcast respondiéndole. Dado que esto será un podcast sin edición, no pondré fragmentos de su video. Sin embargo, cuando cite algo dicho por él, diré en qué minuto específico lo dijo. Y también voy a dejar en la descripción un link a su video original para que puedan verlo por ustedes mismos. Iniciando en el segundo 30, Laje da una definición de la supuesta ideología de género. Sin embargo, no dice quiénes son estos supuestos promotores de ella. Las ideologías tienen autores, difusores, obras relevantes, manifiestos, etc. ¿Dónde están los de la ideología de género? Asimismo, sugiere que esta supuesta ideología pretende sugerir que la sexualidad es meramente cultural. Sin embargo, nuevamente no da ejemplos de personas que digan esto. En el segundo 38, Laje continúa con la definición y dice que la idea central es que sexualmente hemos sido construidos exclusivamente por el entorno. Nuevamente no cita ejemplos. Segundo 54. Su siguiente argumento es que quienes señalamos el hecho de que la ideología de género no existe, no decimos qué entendemos por ideología. Primero, por definición, una ideología es un conjunto de ideas y o doctrinas filosóficas, políticas, etc. Segundo, no es relevante qué entendemos por ideología. Lo relevante es qué es la supuesta ideología de género. ¿Quiénes son sus creadores, autores, promotores, creyentes, aliados, etc.? Laje falla al no dar ejemplos. Él asegura que la ideología de género existe, sin embargo, no aporta pruebas de su existencia. Más adelante menciona a dos grupos que supuestamente son movilizados por la ideología. Desde luego no dice cómo estos grupos son movilizados por esta ideología específica, cómo se les convenció, cómo se les reclutó, cómo se les usa y quiénes son quienes los movilizan. Al final, la ideología de género es una teoría conspirativa que estafadores como Laje usan para asustar a las masas y para agrupar todo aquello que a ellos no les gusta. Minuto 1. Laje dice que Marx consideraba la ideología como un espejo en el que uno veía su imagen invertida. De manera posterior señala que en ciencias políticas la ideología es un conjunto de ideas que sirven para movilizar grupos sociales. El problema con esto es que no se da cuenta de que definir ideología no alcanza para demostrar la existencia de una ideología de género. Es poco menos que un intento de sonar rebuscado y distraer del hecho principal. No hay promotores de la llamada ideología de género. Cada libro, video y opinión sobre la supuesta ideología de género viene de un opositor de esta, de alguien que, cual Laje, se opone a un espejismo que le conviene fingir ver para promover ideas propias, quien de manera no irónica dice defender o apoyar la ideología de género, quien de manera no irónica intenta difundir la ideología de género. Absolutamente nadie, solo Laje, sus simpatizantes y gente de ideas similares usa el término. Para el resto del mundo no hay tal cosa. ¿Pueden mostrarme a alguien que crea que la ideología de género es real y que no sea antifeminista, anti-social justice warriors, antiprogresismo, anti-LGBT, etc.? Laje y similares creen en la ideología de género como un religioso cree en el diablo. Minuto 1:40.
Laje lista una serie de ciencias y nos asegura que la ideología de género va en contra de estas ciencias. El problema es que no nos dice cómo. ¿Qué ideas promueven que van en contra de las ciencias listadas? No sabemos, no nos dijo. ¿Mediante cuáles líderes se difunden estas ideas? No sabemos, no nos dijo. Sin embargo, por fin nos dice a dos grupos que supuestamente están movilizados por esta supuesta ideología. Menciona a las feministas radicales y a la comunidad LGBT. Respecto a las feministas radicales, es decir, una de las muchas ramas que tiene el feminismo, cómo apoyan la ideología de género o cómo son movilizadas por esta. No sabemos, no nos dijo. Pasó a su siguiente punto sin explicarlo. Respecto al LGBT, las personas LGBT no son un grupo homogéneo. Hay personas LGBT a favor y en contra del aborto. Los hay de derechas y de izquierdas, religiosos y ateos, etc. Así que ya me dirá Laje de qué forma logran movilizarse bajo una sola ideología cuando la comunidad LGBT está en esencia dividida en ideales, pensamientos, política y hasta en metas en muchos casos. Bueno, de hecho no me dirá. Pasa nuevamente a su siguiente punto sin explicar nada, su especialidad, que aquí hay que hablar rápido y no dejar pensar a la gente. No se trata de tener pruebas, se trata de sonar convincente. Lo más gracioso es que algunas feministas radicales llamadas TERFs son abiertamente anti-LGBT, ya que constantemente atacan a las personas trans y recientemente a las mujeres bisexuales también, a los hombres gay, etc. Así que, según Laje, dos movimientos que tienen dos sectores opuestos y enfrentados entre sí son movidos, usados y controlados por la misma ideología, por lo que no solo su punto carece de explicación y ejemplos, sino que es esencialmente ilógico si lo piensas más de 2 segundos. Minuto 2:16. Laje dice en esta parte que la ideología de género es dañina porque no puede sostenerse sin el Estado, dejando de lado que, a menos que seas anarquista, seguramente en mayor o menor medida crees en la importancia del Estado. Nuevamente, y seguro que esto se vuelve repetitivo, Laje no da pruebas de esto, solo dice que en los países donde hay políticas de género, suele haber un Estado que se expande. Por definición, una política de género es toda aquella que hace esfuerzos por repartir de forma equitativa los recursos entre hombres y mujeres. Es decir, que todo país donde exista equidad ante la ley entre todos los géneros tiene instauradas políticas de género. Por tanto, técnicamente, sin darse cuenta aquí, Laje acaba de describir a prácticamente todo Occidente, entre otros lugares. ¿Somos conscientes de las implicaciones de decir esta locura? Minuto 2:50. Laje hace un ejemplo muy ridículo de un individuo que se autopercibe como un superhéroe y que crea un lobby para obligar a otros lo perciban como un superhéroe. Ahora bien, aunque mal hecho e ignorando por completo en qué consiste ser una persona trans, es claro que Laje intenta usar esta analogía simplona e infantil para referirse a las personas trans. Primero, las personas trans no se perciben como de un género, son de ese género. Las pruebas aportadas por la neurología demuestran que las personas trans tienen un cerebro que refleja su género ideal, es decir, que la ciencia demuestra que un hombre trans es en efecto un hombre y una mujer trans es en efecto una mujer. Un hombre trans no es una mujer que se cree hombre. Un hombre trans es un hombre que de manera equivocada
fue identificado como mujer al nacer. Una mujer trans no es un hombre que se cree mujer. Una mujer trans es una mujer que de manera equivocada fue identificada como un hombre al nacer. Por lo que Aquilaje cae en una simple falsa equivalencia y además critica algo que ni siquiera entiende. Segundo, en la mayoría de países las personas trans están en una gran desventaja legal y culturalmente hablando, por lo que este intento de victimización por parte del Aje es patético. Tercero, lo que se busca no es obligar a otros a aceptar una ideología, sino evitar que discriminen a otros, dañando así en este caso las libertades y garantías individuales de las personas trans discriminadas, sin mencionar que ser persona trans no es una ideología, no es algo ligado a una ideología, son simplemente una realidad. Minuto 3:25. Continuando con su analogía, Laje habla de obligar a financiar tratamientos. Primero, como dije, en la mayoría de los países las personas trans están en desventaja. Segundo, si el país en cuestión tiene seguro médico universal y cubre cosas como dar Viagra y condones, operaciones generales, medicamentos, etc., ¿hay alguna razón por la que esté mal que se incluya a las personas trans? Minuto 3:40. Laje da otro ejemplo, en el cual confunde sexo, sexualidad y género. Se ve que el niño muy listo no es. En su ejemplo, por cierto, un hombre de 60 años se finge ser una mujer trans para jubilarse antes. El problema con este ejemplo, más allá de que sería un caso aislado, es que la existencia de un oportunista no demuestra la ley misma es dañina. Yo puedo estafar al seguro. Eso no es un ejemplo en contra del seguro. No es una razón para demostrar que el seguro mismo no debería existir. Mismo concepto. Minuto 4:30. Aquilaje intenta provocar una reacción al de forma escandalosa decir que con dinero de impuestos se paga un programa llamado Todes. Más allá de la calidad del programa o la ausencia de esta, toda la televisión pública sale de los impuestos. ¿Por qué quejarse de un solo programa entonces? Minuto 4:57. Aquilaje dice que un locutor de radio llamado Echecopar fue sancionado por criticar a las feministas. Lo que Laje omite es revelar la clase de frases que esa bestia considera críticas. La clase de frases que a este infrahumano le parece bien decir en la radio. Frases como: si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas y haciendo trompita, hay una provocación. El único problema de esas marchas de mierda no es la mujer golpeada, sino que no se aceptan ellas mismas y te das cuenta en la pinta, en la mugre que es gente que no puede salir a competir con las demás mujeres. No tenemos ninguna defensa los ciudadanos honestos contra las tortilleras estas, contra las mugrientas estas porreras, estas crías hijas de puta que están en la puerta. Nadie puede usar esa clase de lenguaje en la radio y no ser sancionado. Aquí ni culpa de las feministas ni nada, culpa de su propia carencia de profesionalismo. Quizás el problema no es la ideología de género, sino dejar que cualquier impresentable tenga programa en la radio. Minuto 5:40. Laje dice que en Suecia se propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados. De acuerdo a esta propuesta, sin embargo, la iniciativa buscaba mantener a los baños públicos más limpios y de esta forma disminuir los problemas de higiene. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cómo es ideología de género?
En resumen, su video no prueba que la ideología de género exista, no prueba sus efectos nocivos y ni siquiera usa fuentes.